Prepárate porque estas estrategias son un must si quieres tener un vocabulario rico en español. Aprendes una palabra nueva en español, pero al día siguiente, ¡puf!, ni rastro. Esto pasa porque estás usando únicamente la memoria verbal y ahí es donde el problema comienza. Si me sigues desde hace un tiempo sabes que soy polaca y que aprendí español de adulta. Y recuerdo perfectamente lo frustrante que era olvidar las palabras una y otra vez. Pero un día algo hizo clic. Nuestro cerebro depende mucho de las asociaciones con cosas que ya conocemos. Algo para lo que es increíblemente rápido. Por ejemplo, las personas visuales pueden imaginar las palabras como imágenes. Las personas más verbales pueden usar rimas o frases que las conecten. Te doy algunos ejemplos. La mesa en español la puedes asociar con mess en inglés. Imagina un desorden enorme, mess, en una mesa. Ahora esa palabra se queda contigo. Imagine a mess on a table. Otro ejemplo, el pan. En inglés es bread, pero también suena igual que pan, la sartén en español. Así que imagina un panadero cocinando pan en una sartén. Imagine cooking bread in a pan. Otro ejemplo divertido. La mantequilla en español, butter en inglés. Si suena complicado, piensa que mantequilla suena como mantequilla. Divertido, ¿no? Mantequilla. Ese pequeño juego de palabras hace que sea imposible olvidarlo. Mantequilla. Otro ejemplo creativo. Imagina la palabra zumo, juice en inglés. ¿Cómo lo recuerdas? Piénsalo como un luchador de sumo enorme bebiendo un gran vaso de zumo de naranja. Cuanto más visual y creativa sea la asociación, mejor funcionará. Aunque las asociaciones visuales son poderosas, hay algo que puede llevar tu aprendizaje al siguiente nivel. ¿Alguna vez has sentido que aunque aprendes nuevas palabras en español, cuando intentas usarlas en una conversación simplemente no salen? Eso es porque aprender palabras aisladas no es suficiente. Necesitas llevarlas al contexto real, donde realmente cobren vida. Recuerda, no basta con aprender palabras nuevas, necesitas usarlas. Y aquí viene lo mejor. ¿Sabías que con solo dedicar unos minutos al día puedes lograrlo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes pasar de simplemente reconocer palabras nuevas a usarlas con fluidez en tu día a día? La respuesta es más simple de lo que piensas, pero requiere constancia y, sobre todo, práctica activa. El truco está en escribir. Sí, escribir tus propias frases personalizadas con las palabras nuevas que aprendes. Te explico cómo funciona. Escoge 5 palabras nuevas y escribe una frase con cada una de ellas. Por ejemplo, si estás aprendiendo la palabra perro, podrías escribir: mi perro Max ladra cuando ve al cartero. Es simple, ¿verdad? Pero aquí no acaba la estrategia. A lo largo de 7 días escribe una nueva frase con cada una de esas palabras. Eso significa que al final de la semana no solo habrás reforzado el significado de esas palabras, sino que también habrás creado 35 frases completamente útiles para tu vida cotidiana. Por ejemplo, la palabra perro puede aparecer en frases como: hoy llevé a mi perro al parque, o mi perro siempre duerme en el sofá. El secreto está en relacionarlas con situaciones reales de tu día a día. Lo mejor de este método es que no solo estás memorizando palabras, sino que estás creando un arsenal de frases listas para usar en contextos reales de tu vida. Déjame mostrarte una forma práctica de asegurarte de que las recuerdes incluso después de varios días. Esto es crucial. ¿Sabías que hay una técnica que activa múltiples partes de tu cerebro y hace que aprendas nuevas palabras 7 veces más rápido? Es algo que todos usamos de manera natural en nuestras vidas,
pero pocas veces lo vemos como una herramienta poderosa para aprender idiomas. Lo mejor es que puedes empezar y usarla desde ahora mismo, sin necesidad de herramientas complicadas. Si quieres aprender las palabras gato, alboroto y naranja, entonces imagina esto. Tienes un gato travieso que siempre causa alboroto. Un día, mientras persigue una mariposa, se lanza en una loca carrera por la cocina, salta a la mesa y tira naranjas, manzanas y peras al suelo. El caos es total. Entre tanto alboroto, una naranja rueda fuera de la cocina y el gato, sin pensarlo, corre tras ella. Y por supuesto, me deja sola para limpiar todo este desastre. ¿Ves cómo este pequeño relato conecta las palabras de manera natural? Yo misma uso esta técnica constantemente. Y mientras las historias son increíbles para crear conexiones, hay algo más. Es un paso crucial que te ayudará no solo a recordar, sino también a hablar con más confianza. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque, aunque entiendes las palabras nuevas cuando las lees, te cuesta pronunciarlas o recordarlas cuando intentas hablar? Hay una técnica sencilla, pero súper efectiva que puede resolver esto. Este método fue clave en mi aprendizaje de español. Escuchas una palabra o frase pronunciada correctamente y luego la repites en voz alta, poniendo atención en la entonación, el ritmo y la pronunciación. Por ejemplo, si estás aprendiendo una frase como voy al supermercado, asegúrate de repetirla con la misma naturalidad con la que la escuchas. A ver, repite después de mí. Voy al supermercado. Muy bien, pero hay una última estrategia, una que combina todo lo que hemos visto hasta ahora y lo lleva un paso más allá. Esta técnica es la clave para hacer que todas las palabras y frases que aprendas se conviertan en una parte natural de tu español. Se trata de enseñar lo que aprendes. Cuando explicas una palabra o frase nueva a alguien más, tu cerebro reorganiza la información y la graba de forma mucho más sólida. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de todos tus esfuerzos, las palabras nuevas se desvanecen después de unos días? Hay una forma simple y sencilla, pero efectiva, de evitarlo. Cuando estaba aprendiendo español, recuerdo lo mucho que me ayudó llevar un diario. Cada noche escribía no solo las palabras nuevas, sino también cómo las había usado durante el día. Escribir y reflexionar me permitió ver mi progreso y, lo más importante, mantenerme constante. Y si quieres dar el siguiente paso para mejorar tu vocabulario y dejar de sonar como un libro de texto, en este vídeo te enseño 3 frases en español que te harán sonar como un nativo. Bueno, campeón, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. Chao.